El ideal de cualquier creador de contenido es poder usar su teléfono para crear todo. Lo traemos todo el día a cuesta, lo metemos hasta en el baño, por ende echar mano de él es lo más fácil que tenemos, es lo primero que se nos ocurre. Una de las cosas que tienes que tener resuelta para crear contenido con tu celular es que tenga una estabilización suficientemente potente y un audio de calidad. En la estabilización ya casi todos los gama alta la sacan bastante pecho, pero en cuanto a la calidad del audio siempre dejan un poquito que desear. ¿Y qué pasa? Cuando ya le tienes que meter un setup de micrófono externo, de trípode, de mil cosas, pues ya no se te vuelve tan amigable y no es tan fácil bloguear con tu teléfono celular. Pues hoy revisaremos un micro de la marca 5 que te va a facilitar la tarea de usar tu teléfono para bloguear y tener un audio de calidad. El 5G1T o G1L. Esta es la versión para USB-C y va conectado directo a tu teléfono. No te muevas para que te enteres de todos los detalles porque además está bueno, bonito y barato. 5 es una marca que se dedica al mundo del audio, tanto para profesionales como para el consumo masivo, para un terrenal simple como tú y como yo. A pesar de ser una marca bastante joven, ha sacado productos de calidad y por lo tanto se ha puesto en el radar de los creadores a nivel mundial. Ya llega a Latinoamérica de la mano de Mercado Libre, ya tiene muchos productos ahí disponibles. En el pasado colaboré con ellos en el lanzamiento de un sistema de micros inalámbricos para las cámaras y para múltiples usos. Esta no es una colaboración, este es un micro que compré en Mercado Libre, 1.500 y pico de pesos me costó. Desde que lo sacaron tenía la curiosidad porque yo siempre he querido simplificar el setup para grabar y no andar con cámara, micrófono. Por muy bueno que sea todo el setup que lleves, mientras más llevas, más te pesa sacarlo. Y con esto lo resolví. ¿Qué trae la cajita? La cajita es sencillita, sencillita, sencillita. Aquí trae, se los dejo, ya lo saqué. El transmisor, este que está acá. El receptor, el que va conectado al celular. Un filtro de viento, que bien podían haberlo hecho un poquito más estable para que no se cayera, se cae constantemente, se los adelanto. Una bolsita, cable USB tipo C y el manual o la guía de uso, que esta la verdad es que es bastante práctica porque tiene todo bien detallado de lo que necesitas para ponerlo en funcionamiento, aunque es bastante intuitivo también. Aplicaciones técnicas a nivel de un usuario común. Si quieres todos los detalles técnicos de cuántos son, de cuánta impedancia y todo eso, te vas a la página de 5 que te la dejo en la descripción y ahí te llenas de toda la información, pero para un usuario común te digo los detalles más relevantes. Transmisor, este es el que te pones acá para... y el que tiene el micro omnidireccional. Este pesa 35 gramos. Aquí tienes el micro omnidireccional aquí en la puntita. Aquí tienes la entrada de 3.5 para micrófono. Este le puedes poner un lavalier. Si no quieres tener este tochote aquí, pues lo pones de ladito y te pones el lavalier y listo calixto. El clip para ponértelo. De este lado un botoncito para resetearlo, botón low code, y este es para conectarlo al receptor. Bueno, la conexión se hace de manera inmediata, pero en caso de que necesites hacerlo manual, son dos botones, los que oprimes a la vez y se conectan sin ningún problema. Ya no tiene mucho más. Aquí no tiene panel, pantallita, solamente tiene unos LED que cuando cambian de colores te van a decir si está conectado, si no está conectado, si se parió, si no se parió. Este lleva 40 mAh de batería, te da para 8 horas de grabación, es decir que tiene para largo, y con 40 minutos de cargarlo tienes para el 50% del uso, es decir, unas 4 horas. Receptor pesa solo 12 gramos, es el que va conectado al celular en esta parte de acá, en la entrada USB-C. Mírenlo acá, qué hermoso se ve. Lo bueno es que este tiene el pin este para USB-C, pero también puedes comprar aparte el Lightning para el iPhone, es decir, que te sirve para los dos tipos de teléfono. Y este no solo te sirve para teléfonos, van a ver. Aquí tiene entrada USB tipo C para cuando tú estés usando este para conectar al teléfono, lo puedas seguir cargando por acá. Tiene también botón, que aquí es, este botón es para la ganancia y la conexión. Y este botón es para unos efectos de audios monísimos que vamos a probar. Y de este lado tiene para monitorear el audio. Es todo lo que tiene, pesa 12 gramitos, esto no pesa nada. Otras características, tiene 150 Hz de low code, 3 niveles de ganancia que vas a monitorear por el auricular, porque honestamente no hay manera con la ganancia de monitorearlo por el parpadeo de las LEDs. No hay manera y no hay manera.
Tiene 150 metros de alcance, lo cual lo veo una locura. Con 20-30 es más que suficiente, pero bueno, le quieren dar eso. En el caso de México y Latinoamérica no te puedes arriesgar a grabar tú a 150 metros del teléfono, porque terminas sin teléfono y te quedas con el micro nada más. Y una de las funciones interesantes que más me ha llamado la atención es esta teclita que está acá, el procesamiento vocal. Tiene un chip incorporado para procesamiento vocal que tiene 9 efectos de voz. Lo voy a leer porque no me lo sé: original, Studio FX, KTV-FX, amplificación de la voz, Electronic Dancing Music, Baby FX, hombre a mujer, mujer a hombre y Monster FX. Vamos a probar algunos para que vean qué tal se oye. Y es en automático, que cuando aprietas ese botón te anuncia qué efecto va a tener lugar o qué efecto vas a usar, y en automático das una pulsación y vas pasando de un efecto a otro. ¿Por qué es la opción ideal? Porque es compacto y fácil de usar. Es barato, son 1.500 pesos, 1.550. Lo tienes aquí y ya está listo para usarse. Grabas perfectamente con él, no te molesta. Lo puedes usar con gimbal, han visto que para ponerle un micro externo a un estabilizador batallas muchísimo, porque con esto ya lo tienes resuelto. También lo puedes usar en otros dispositivos como tablet. Yo aquí tengo una tablet. Tu computadora, si tiene entrada USB-C, también la puedes usar. La puedes usar aquí en una tablet. Yo tengo una de Samsung donde estoy leyendo el guión. Y listo, ahí lo tienes para usarlo como audio. Lo puedes usar en tu computadora, lo puedes usar con la DJI Action 2, algo que me encantó, que fue una de las cosas que me hizo animar a comprarlo, porque solamente lo pones aquí. Esta DJI Action 2 tiene un audio muy bueno, pero nada como un micrófono dedicado exactamente a mejorar el audio. Lo pones acá y listo, ya tienes tu set de blogging con la DJI Action 2 listo para tener el mejor audio y el mejor video. Precio contenido: cuesta 1.500 pesos, unos 75-80 dólares, va a depender del tipo de cambio. Lo puedes encontrar por Mercado Libre, y si ya llegó a México va a llegar a toda Latinoamérica. Hasta este punto hemos estado grabando con la Sony ZV-1 conectada a la grabadora digital Zoom H5 con la cápsula de shotgun de Zoom, que la verdad es que es de muy buena calidad, la SGH no sé cuánto. Es esta capsulota que está acá, y lo que vamos a hacer es usar este teléfono, el Note 20 Ultra, para grabar, y vamos a conectarlo. Ya lo tengo acá y vamos a conectarlo. Lo único que tienes que hacer es tac, automáticamente lo detecta el teléfono. Ven ahí la lucecita azul parpadeando. Enciendo esta de acá, ahí van a estar parpadeando las dos lucecitas. Y así, cuando se quedaron así de prendidas las dos al mismo tiempo, es que ya está funcionando el sistema. Ahora vamos a hacer switch para grabar con este teléfono. Ese ruido es la interferencia que está haciendo este sistema inalámbrico con la grabadora Zoom. Y ahora ya estamos usando el micro D5, el G1T, conexión USB-C, pero recuerden que también hay conexión para iPhone, y lo único que tienes que es comprar el conector aparte si necesitas para los dos. La única manera de darte cuenta de cuál es el nivel de ganancia adecuado es conectando unos auriculares al receptor que está conectado al teléfono. Si no, no hay manera de darte cuenta si estás grabando alto o bajo. Te puede quedar el audio saturado dependiendo de lo que... Si no lo monitoreas por ahí, que eso es algo que tendrían que mejorar, y poner aquí una pantallita donde te diga el nivel de ganancia que tiene. Porque tampoco las lucecitas, cuando aprietas el nivel de ganancia, las lucecitas no hacen absolutamente nada. ¿Qué tal les parece la calidad del audio? Vamos a probar el audio también en exteriores antes de probar los filtros. Entonces vamos a probar el audio en exteriores, corre película, y con el reportero Gunther en exteriores. Nos vemos en un segundo aquí en el estudio de G-Tech. No se muevan. Bueno, y esta es una prueba del 5, el G1T en exteriores, con el micro, como pueden ver, aquí puesto, y el receptor obviamente en el celular. Le tengo puesto el filtro de viento, estamos en exteriores, siempre ayuda a cortar un poquito de ruido del viento, también del que haces con la boca cuando soplas. Pero bueno, ¿qué les parece el sonido que sale de este 5GT1? Este micro, lo que más me gusta de esto es que te facilita la vida, es decir, solamente tienes que salir con esto, el celular, y listo, ya estás preparadísimo para bloguear.
¿Qué opinan de la calidad del audio de este micro? Vamos a probar los distintos efectos que tiene, esos 9 efectos. Ya le quité el Dead Cat porque se termina cayendo, mal 5, tienen que haberlo hecho para que se sostenga mejor. Cuando lo monitoreas con unos audífonos, este efecto te lo dice cuál efecto es el que estás aplicando. Regresamos aquí al estudio G-Tech y vamos a probar los filtros, que es algo que me encantó. Vieron una probadita ahí en exteriores, pero ahora vamos a probarlos. Entonces, cuando tú aprietas el botón, te va a decir qué efecto estás activando. Ahí es amplificación de voz, amplificación de voz. Y es algo que puedes usar para tus transmisiones en vivo. Aquí, Electronic Dance Music. Hello, hello. Baby fat, baby baby shark Male to female, male to female, male to female. Female to male, lo que él pone así, baby shark, baby shark, monster effect. Y el original, que es la voz normal de uno. La verdad que están bastante simpáticos, es algo que puedes usar sobre todo cuando haces TikTok, cuando grabas, y si quieres hacerla de reportero, está este accesorio que lo venden para Raw, cuesta nada, unos 300, 400 pesos, y lo que haces es ponerlo aquí. Y lo tienes como tu micrófono y puedes hacer entrevistas con él sin ningún problema. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a G-Tech. Esto es G-Tech y este es el 5G1T, que también puede ser G1L, Lightning o USB-C. ¿Qué tal les parece este micro? ¿Qué tal les parece la calidad? Y lo mejor, el precio. Resumiendo, señores, vamos a terminar el video, obviamente grabando con el Note 20 Ultra y con esta especie de micrófono que yo me inventé con el accesorio de Rode. ¿Qué les pareció la calidad del audio? Se los recomendaría completamente, señor. Son 1.500 pesos. Es un micro súper versátil. Es un micro que tiene muy buena calidad. Tiene estos efectos de voz que es como un plus adicional. Los únicos peros que le pondría sería solamente que el monitoreo de los niveles del audio es obligatorio con jack de auriculares, porque no hay otra forma de monitorearlo. Pero fuera de eso, la verdad que está perfecto el micrófono. ¿Ustedes qué opinan? Déjenlo todo en los comentarios. Este gadget entraría entre los que valen menos de 1.500 pesos, pero no lo voy a regalar. Si quieren que regale y haga un concurso, nada más tienes que etiquetar a la marca y pedirle que mande 1 o 2. Y yo encantadísimo de la vida hago el concurso y lo regalamos. Sobre todo para que conozcan esta marca, que la verdad que para creadores de contenido está perfecta. Tienen unos micros excepcionales de shotgun, de todo tipo de micrófonos tiene. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad. Y si así fue, no se olviden de dejar un pulgar arriba, compartir con tus amigos y comentar lo que quieras comentar. La verdad es que me ayudaría mucho a mí seguir mejorando los videos, saber qué temas a ustedes les interesan o qué temas no les interesan. Y nos vemos en un próximo video la próxima semana.